Tremendo este tema, profesor, y para finalizar el, el evangelio que tan hermoso que se está dando, para poder entender al Jesús solo de algunos y para analizar la cuestión de los moralistas y morales, que tiene que ver ya con el surgimiento en la historia del arte y la historia social, con la cultura, por ejemplo, del Renacimiento en Italia, y tiene que ver con el humanismo. Pero para yo hablar de estas cosas que se pueden dar en varias partes, tengo que decirle que a veces políticamente y espiritualmente y místicamente y religiosamente hacemos esfuerzos que no nos alcanzarían toda la vida para lograr transformar nada. Que una cosa es la moral individual y otra cosa es la moral social, y de ahí donde nacen los grandes tratados sobre las tiranías y sobre las pudriciones en las democracias. Por lo tanto, profesor, ¿pero a qué viene hoy esta clase? No, porque a veces escuchamos personas que están combatiendo la democracia, pero se llega al poder con demócratas podridos, con inmoralidades de pudrición democrática. Vemos, por ejemplo, a alguien que está hablando de discriminación, de que se ha discriminado durante toda la época a nuestra raza o a nuestra no sé qué, pero entonces se llega al poder y en nombre de una democracia que vemos que es podrida, se dice y se hace y se piensa que hemos llegado, pero es por los votos que el que más votos tenga. Y ya eso es donde entra la pudrición de los países que no tienen una democracia pura. Y por eso tenemos que hablar del caso de los moralistas inmorales en nuestra época, y de dónde viene esto del moralismo, de dónde viene esto del humanismo, para poder entender nosotros las generaciones que fueron representadas desde los siglos o los años 1500, siglo XV, a mediados de entre el 1500 y 1550, donde la política imperial, por ejemplo, donde vienen los grandes moralistas europeos, de Carlos V, en la cual colaboraban directamente figuras en el rumbo de esa España en la historia. Y cuando hablamos de historia podemos estar ante que la verdadera maestra y gran maestra de la vida es, y se ha dicho, y será siempre la historia. Y que la gran universidad del hombre, hasta el momento no se ha descubierto otra, es la universidad de los grandes pensadores, como son la universidad de los libros. Por eso yo, para hablarle a ustedes un poco de lo que es el Renacimiento y hablarle de un poquito de lo que son los moralistas y cómo un individuo, buscando con los afanes llevados por las sociedades que hemos tenido de creer que el progreso es única y exclusivamente cuando yo consigo un carro, una casa, o consigo un bienestar, un buen plato de alimento para mí, pero está defendiendo los intereses que durante siglos y siglos y siglos han mantenido en la miseria al 90%, al 80%, y en un sufrimiento constante y apartado de toda cuestión y discriminación económica a un 70% de la población, mientras que yo como individuo creo que ya ha progresado la sociedad y lo que yo representaba y luchaba, porque ya tengo alimento, casa, carro y beca. Por lo tanto, yo no puedo hablar, aunque no haya pisado 2 días en una universidad, no puedo decir que la mejor universidad son los libros. Y para poder entender esto que voy a hablar es necesario entender, o alguien que te explique la cultura del Renacimiento en Italia, que tiene que ver con el humanismo. Cuando nosotros vemos que unas cuestiones, ya sea en cualquiera de los del Homo Technicus Homo, hoy en día, nos llaman a una entrevista y yo represento a una raza, represento a una cuestión, y digo, es que he sido yo discriminado. Pero ¿de dónde ha venido la discriminación?
desde todos estos tiempos de los que les voy a hablar, pero que ahora he llegado a la Asamblea, al Congreso, al Consejo por mis esfuerzos, más bien por los votos, que no se saben de dónde vienen, que ya sabemos que después se destapan que fueron los delincuentes los que pusieron votos, la mafia de no sé qué, el clan de no sé cuándo, y tal, que los paracos, que el otro y el otro. Entonces, ¿de qué democracia pura se habla en Latinoamérica? Por lo tanto, la historia social del hombre sí me puede dar esta respuesta, para yo poder terminarle lo que es el humanismo del Evangelio del Jesús solo. Por lo tanto, vamos a comenzar así. Sí, profesor, continúe, porque usted es un hombre que no habla de discriminación en nadie. Usted, sin embargo, no tiene ni un empleo. Seguramente ahorita se quiso esas vestimentas y se va a recoger basura o ver qué libro viejo encuentra por ahí en la calle para traerlo y darle vida, y cuando ya no sirva, llevarlo a pesar para buscar para el alimento. Y sin embargo, se nos hablan de las grandes capitales y los grandes capitales del mundo, y yo ahora que estoy en el Congreso creo que mi raza y no sé qué, pero no estoy representando al partido político, por ejemplo, Centro Democrático. Estoy representando al partido tal, al partido cual, al partido este y oeste, norte y sur, pero está fuera del contexto de lo que está hablando, y eso se conoce como corrupción, porque estoy buscando el bienestar propio, porque no alcanzaría toda la vida para transformar nada, y se lo voy a demostrar. Sucede que durante la primera generación representada, voy a hablar para poder hablar de humanismo y para poder hablar de estas cosas y para ver cuando usted tiene conciencia de representar un partido político y una doctrina de fe. Se puede hablar de que los moralistas españoles, incluidos en la historia del hombre, y cuando se dieron estos movimientos para poder entender el humanismo del clavado en la cruz, pertenecen muchas generaciones, pero más bien dos, que están separadas por un periodo de 100 años cada uno y se quedaron enclavadas en el pleno desarrollo del alba y el ocaso del humanismo europeo. Por eso es que hoy uno de los rasgos específicos del humanismo designa y elabora la imagen del hombre y de la vida, que trae como consecuencia necesaria una revisión de las normas de la conducta humana, tema permanente de todo el pensamiento moral. Y cuando ya hablamos de moral, estamos cerca de la hermana y los dedos conocidos, que dedos que se meten en el ojo de muchos cuando, no, ahora yo estoy representando yo voy a acabar con la corrupción y a sacar a mi raza adelante, porque nosotros, por ejemplo, de aquí del Chocó, hemos sido marginados por nuestro color y tal, estoy en la moral y tal. Espérese, congresista, espérese, señor, ahí viene la limusina suya que costó 160 millones de pesos. Mientras tanto, otro negrito está sacando oro de los ríos del Chocó para entregárselo al clan del Golfo o a otros luchadores. Y creo que me vayan entendiendo y no me estén confundiendo, que el profesor que usted habla y usted está bueno para el Senado de Barranquilla o el Consejo. En Barranquilla no hay Senado, ahí se será senos y cosenos y tangentes y contangentes. Continuemos, queridos estudiantes, para que ustedes sean los mejores estudiantes que no han ido a universidades, pero vienen y se han instruido con los libros del señor Ferreira, que recoge en las calles de Barranquilla, en las canecas que lo botan, y con un celular que hoy que no tengo para la comida, no me quieren dar 70,000 pesos por él, porque ya está todo partido y chacaroso. Y sin embargo, cuando los grandes potentados de las religiones ven que hay un video del profesor Ferreira por Facebook, dicen vétenlo por 5 días o 3 días, pero uno sí puede soportar todas sus estupideces e individualismo, porque le tienen un miedo a lo social, no sé por qué. Pero el progreso es el social, el progreso no es el individual. No tengo ni 5, mira mis zapatos. Tengo 10 pares más guardados ahí.
pero sin embargo no le puedo atribuir al progreso eso mientras estoy viendo a ese niño allá que está recogiendo empanadas viejas de la basura con una carretilla para ir a recoger más basura en la ciudad para llevarla a la báscula, donde yo también, el profesor Robinson Ferreira, ahorita va a llevar unos libros para hacer café de leche. Usted me está entendiendo, sea usted palenquerito en el Senado, en el Congreso, o no lo sea, pero que representa ahora el partido de Julanito de tal, sea de cualquiera de las líneas que ya sabemos que llegan al poder no por la pureza de la democracia, sino por la pureza de la corrupción. ¿Me está entendiendo? Sí, profe. Bueno, resulta que las primeras generaciones representadas en estas cuestiones de moral surgen entre 1500 y 1550 y es la época en que aparece y se da y decide en la política imperial de un hombre llamado Carlos V, donde colaboran, esto sucede en Europa y en España y en Italia. Estamos en épocas entre el Renacimiento, que seguro que habla el hombre que habló de Elogio a la Locura, era el hombre de Rotterdam, Descartes y una cantidad de psicofilósofos, teólogos. Y esto corresponde a ese momento en la historia y dependen, y de él en ese momento se cree que el rumbo de esta Europa en la historia depende de esta cuestión llamada el humanismo español, por ejemplo, el italiano y el otro, y el suizo, otro. Y al influjo de esta cultura renacentista, Italia, por ejemplo, impulsa 30 años antes por los reyes católicos que impulsaron esta cuestión a la irradiación de las diferentes universidades, como fue la Universidad de Salamanca y Alcalá. Y a todo esto se suma el singular prestigio de Erasmo, que es una de las mentes grandiosas en ese momento de la teofilosofía humanística, en esa historia que ya ese humanismo fue pisoteado en más de 1800 o 900 años atrás con un encuero llamado el Jesús solo. Por lo tanto, en esta Salamanca y Alcalá se suma el singular prestigio de Erasmo, así como el de usted ahora, profe, más o menos, pero éramos el que elogia la locura. Yo no la puedo elogiar, porque yo no nací en Campeche, sino en Palenque. Por lo tanto, estas mentes, pero si usted es de Palenque y está defendiendo sus individualidades o su sociabilidad de su pueblo, de su raza, tiene que explicar esto, porque si usted está representando como negro, perdone la palabra porque el nombre más grande que hay es sirvienta, se cree que el más grande líder es el que sirve, no el que manda. Y por eso las grandes revueltas en las historias económicas y políticas de los pueblos y el humanismo y todo lo que más vino después. Podemos decir que este Erasmo de Rotterdam, que hace elogio a la locura, también hace la traducción de algo que se llamó el Enquiridión en 1521, donde las doctrinas del humanismo de Rotterdam van a ser fermento de una gran agitación en las conciencias españolas y de Europa, y que despierta los estímulos del nuevo espíritu, pero también a los peligros que el futuro traerá para el hombre y el mundo, y se dibujan aquí en el horizonte todas esas cosas en una gran medida de una actitud doble de fisonomía y de pensamiento en España en el siglo XVI y en Italia y en las partes donde se dieron estas cuestiones renacentistas y humanistas, y que nos van trayendo hombres y nombres como Guevara, Alfonso de Valdés y Vives, y que nos van diciendo que la segunda generación de ese periodo, en donde estuvo representado Saavedra, Fajardo y Gracián, que junto con Quevedo y los escritores sobresalientes en el pensamiento español del siglo XVII, sus obras coinciden con el declinar definitivo de la supremacía española en el mundo. Ya hay una decadencia, por eso se habla de Alba y Ocaso. Lo están viendo ahora muchos imperios, precisamente europeos y aquí en la América Latina.
los problemas sociales, económicos, individuales y políticos de Norteamérica, de Estados Unidos, más para hablar con cartas, como le gusta al profesor Ferreira, limpias, sin mangas, ni cartas bajo, sin tahúres y sin mentira, con cartas sobre la mesa, porque estamos hablando caballero, y un profesor debe ser un caballero, debe ser un hombre que no se mienta ni a sí mismo ni a los demás. Por lo tanto, la segunda generación, yo ahora sí, si vengo y cualquiera porque no tengo para el café ni nada, bueno, yo voy al secreto de la urna, voy solo, pero si me da 100.000 pesos, échalo para acá, porque no tengo para la comida. Y así hay millones, y por eso es que a estos gobernantes no les conviene que el pueblo se eduque, que salga del analfabetismo y que siempre se mantengan en la miseria para estar dándole la limosna. Pero no representa para Ferreira sino un peligro, porque al no tener, ven que tú no puedes trabajar aquí de barrendero porque no tienes el cartón de bachiller, ni tienes el cartón de técnico del SENA, ni de aquellas cosas. Por lo tanto, tú te quedas con tus libros viejos. Pero Julanito, que sí, caramba, Marcelo, ¿dónde estás metido? Si tiene el cartoncito y puede ir a su oficinita y puede ir a través del botico corbatudo a un puesto de bibliotecario o de mano derecha del Consejo de Barranquilla, donde han pasado una cantidad de corruptos demócratas. Y sin embargo hay que asesinar a los socialistas y hablamos de tolerancia y de derechos humanos y todavía muchos tienen esa mentalidad. Yo voy a defender a mi raza, voy a defender esto, pero estoy aquí con Vicky Hernández y estoy aquí representando al partido Centro Democrático, limpio, impuro, porque nos han robado el país, por ejemplo. O los otros contrarios dicen lo contrario de esto y así llevamos 200 años después que un hombre se jodió tanto para darnos la libertad y que su espada hoy pasa de escritorio en escritorio hasta hoy que permanece donde debe permanecer. Por lo tanto, esa generación o segunda generación a partir de las cuestiones circunscritas y en la órbita del humanismo renacentista o post-renacentista con sus preocupaciones y actitudes semejantes, sino, digamos, hasta idénticas, y aparte también de haberse enfrentado con los problemas suscitados por los imperios españoles, donde 5 escritores presentan en ellos de ellos mismos aspectos comunes desde el punto de vista literario, desde el punto de vista donde se cultiva el género del moralismo laico o mundano. Y ya aquí en esta cuestión laico y mundano empezamos a ver cuestiones como las fallas de Valdés en el diálogo de Mercurio y Carón, almas que van a la gloria o al infierno, y es por eso que cronológicamente los moralistas castellanos del Renacimiento, los más conocidos como Fray Antonio de Guevara, 1480-1545, fue un escritor de boga inmensa en España y fuera de España, y de él arrancan muchos de los temas. Y ahí es que en este panorama espiritual del siglo XVII, época de Saavedra, Fajardo y Gracián, es muy poco lo que se puede decir, pero que en esta psicología que tiene que ver con la ética y la moral aparece educación y manifestaciones concretas de un pensamiento humanístico y ético que aspira a formarse una idea coherente del hombre, apta últimamente para mostrarle el camino de su salvación y de manera más inmediata para hacerle vivir una vida más justa. Todas estas cuestiones que estamos viviendo hoy, no vaya a creer que eso es que por obra y gracia del Espíritu Santo, y pues y ya, y que está el recomendado, que hay trinques, listo. Señor, la verdadera maestra es la historia social del hombre. La historia individual de nosotros no nos alcanza sino unos cuantos años. A Murciélago alcanzó 80 años, a otros le alcanzó 90 años.
a otro le alcanzó 120. El hombre llega a ser sabio cuando llega a ser mejor por sí mismo y para su semejante mediante una disciplina estricta. Es un resumen y programa de ideas en cuanto a la introducción a la sabiduría. Se pensaba en 1524. Y que estas originalidades juveniles de aquella época, porque cuando estamos jóvenes tenemos toda la vida por delante, pero no nos alcanza ni siquiera sino para resolver nada más el problema individual, y de ahí las grandes contradicciones dialécticas con la cantidad de gente que lleva el poder a un individuo que habla de moral, de ética y de discriminación cuando millones de votos corruptos lo han llevado al poder, y no porque sabe esto y sabe lo otro, sino el profesor Ferreira fuera emperador de Estados Unidos, de Roma y de Italia, y fuera la mano derecha de Extremo Oriente, porque él dice que sabe un poquito de ciencias sociales. Nos vemos en la próxima, porque estamos a punto de terminar el Evangelio de Jesús solo, el humanismo.